El estado de bienestar es un modelo de organización política y social en el que el gobierno tiene un papel esencial en la protección y la garantía del bienestar de los ciudadanos. Implica la creación y el incentivo de políticas públicas destinadas a garantizar el acceso a bienes y servicios para el conjunto de la ciudadanía. Se trata de un modelo sociopolítico y económico que parte de la idea de la justicia social. Se basa en la idea de que el bienestar de los individuos no depende únicamente de sus esfuerzos personales, sino también de las políticas que lleva a cabo el Estado. En ese sentido, el gobierno interviene activamente para asegurar que todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, puedan disfrutar de una calidad de vida mínima. El término estado de bienestar proviene de una traducción literal del inglés, de la palabra welfare state, utilizado por el arzobispo de Canterbury, William Temple, en 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el arzobispo utilizó este término para identificar las políticas económicas keynesianas que promovían la intervención del Estado para impulsar la economía. Este término se consolidó en oposición al llamado estado de guerra, o warfare state, llevado adelante por la Alemania nazi, en el que todos los recursos de la sociedad y el gobierno estaban destinados al desarrollo militar. El estado de bienestar se basa en 4 pilares que lo identifican. Primero tenemos el acceso a la salud. Consiste en un sistema universal de salud de fácil acceso. A veces, o en general, resulta gratuito para quienes no pueden pagarlo. Por otro lado tenemos la seguridad social, que consiste en las pensiones contributivas de jubilación, de viudez y de orfandad o situaciones de incapacidad. Por otro lado tenemos el acceso a la educación, que al igual que el acceso a la salud, se basó en un carácter universal y además obligatorio hasta determinado nivel de instrucción o de edad. Los servicios sociales, que consisten en servicios públicos que brindan asistencia o ayuda a los ciudadanos que a pesar del accionar del sistema del Estado no pudieron o no tuvieron acceso a la salud, sanidad o educación. El origen del estado de bienestar se dio en los países desarrollados de Europa Occidental, especialmente en Alemania. Se destaca la figura de Otto von Bismarck, que propuso la modalidad del seguro social. Ahí surgió un tipo de política popular que cubría el seguro por enfermedad y la jubilación. En 1929, luego de la caída de la bolsa de Wall Street, el economista británico John Keynes presentó el concepto del estado de bienestar en contraposición al estado liberal que estaba en decadencia. La teoría económica de Keynes sostuvo que la intervención del gobierno podía estabilizar la economía, incrementando los niveles de empleo y de producción, mediante el aumento del gasto público, en especial durante los periodos de mayor desempleo. El estado de bienestar ha servido como una fórmula pacificadora de las democracias capitalistas pasado la Segunda Guerra Mundial. Esta fórmula de paz consiste básicamente en una obligación explícita que asume el Estado de suministrar asistencia y apoyo a los ciudadanos que sufren necesidades y riesgos producto de la sociedad mercantil. El estado de bienestar se basa en el reconocimiento del papel de los sindicatos en las negociaciones colectivas, como así también en la formulación de políticas públicas. Estos dos componentes mitigan y frenan el conflicto de clases y equilibran las situaciones asimétricas de poder entre trabajo y capital, y de ese modo ayuda a superar las situaciones de luchas y contradicciones que tenían como rasgo característico las democracias capitalistas. El estado de bienestar entonces ha sido visto como una solución política a las contradicciones sociales. El desarrollo del estado de bienestar está profundamente ligado a dos acontecimientos clave del siglo XX, la crisis económica de 1929 y la Segunda Guerra Mundial. Ambos procesos evidenciaron los límites del modelo económico liberal y la necesidad de una mayor intervención del Estado para garantizar estabilidad y protección social. La crisis de 1929, conocida como la Gran Depresión, provocó un colapso económico global caracterizado por el desempleo masivo, la caída de la producción y el empobrecimiento generalizado. Frente a esta situación, quedó en evidencia que el mercado por sí solo no podía asegurar el bienestar de la población. Como respuesta, comenzaron a implementarse políticas de intervención estatal, como el New Deal en Estados Unidos, que promovió la creación de empleo, la regulación económica y la expansión de programas sociales. Estas medidas sentaron las bases de lo que más tarde se consolidaría como el estado de bienestar. Por su parte, la Segunda Guerra Mundial profundizó estas transformaciones. La devastación económica y social que dejó el conflicto obligó a los estados a asumir un rol central en la reconstrucción y en la garantía de condiciones de vida dignas. En este contexto se expandieron los sistemas de salud, educación y seguridad social, consolidando la idea de que el bienestar de la población debía ser una responsabilidad estatal. Además, el escenario de la posguerra y la Guerra Fría reforzó este modelo, ya que los países occidentales buscaron asegurar estabilidad interna y legitimidad política mediante políticas de inclusión social y reducción de desigualdades. En general, las expresiones políticas de raíz popular tienen una larga tradición estatista, es decir, de defensa del Estado y sus instituciones. Principalmente la emergencia y apogeo de las múltiples manifestaciones de lo que se conoce como Estado benefactor
dio impulso no solo a una presencia activa del Estado, sino a la construcción de un entramado político e ideológico favorable a tal intervención y a un discurso correlativo de carácter estatista. Con el término estado de bienestar keynesiano, suele hacerse referencia entonces al sistema social desarrollado en las democracias capitalistas industrializadas después de la Segunda Guerra Mundial y que se mantuvo más o menos inalterable hasta mediados de los años 70. Sus principales características pueden resumirse en las siguientes. Una intervención estatal en la economía sin precedentes para mantener el pleno empleo, la provisión pública de una serie de servicios sociales universales cuyo objetivo es la seguridad social en su sentido más amplio. Y por último, la responsabilidad estatal en el mantenimiento de un nivel mínimo de vida, entendido como un derecho social y no como un problema de caridad pública para una minoría. El estado de bienestar significó la posibilidad de conciliar capitalismo y democracia, es decir, darle a la contradicción capital-trabajo un marco de gestión democrático a través de la intervención o mediación estatal. En la base del estado de bienestar existe un compromiso o acuerdo entre clases que estaba instituido políticamente. Este acuerdo, de forma implícita, lo que decía era que quienes no poseen los medios de producción aceptan la institución de la propiedad privada del capital, mientras que los dueños de los medios de producción aceptan las instituciones políticas que permiten a otros grupos expresar sus reclamos en términos de la asignación de los recursos y la distribución del ingreso. Este compromiso se materializó a partir de un crecimiento incesante de las instituciones estatales para procesarlo. De este modo, pudo mantenerse la expectativa de que el Estado podía reconciliar la propiedad privada de los medios de producción con un manejo democrático de la economía a través de sus políticas y aparatos. Por otro lado, otros autores afirman que ha sido la clase obrera y su conflicto con la clase capitalista, que tiene lugar en las esferas política, social y civil de la sociedad, incluido el Estado y el proceso de producción, los que han producido una serie de reformas que pueden ser acumulativas y determinar la transformación y aún más la ruptura del sistema capitalista. Además, la ruptura con la dependencia del mercado para la obtención de beneficios también significó la democratización del bienestar, fuertemente resistida por la clase capitalista. Estos derechos sociales fortalecieron a la clase obrera en su lucha contra la clase capitalista y ensancharon la solidaridad social, contribuyendo a la formación de los trabajadores como clase. La vigencia de las instituciones del estado de bienestar cambió también los criterios teóricos clásicos respecto al papel del Estado, principalmente a partir de lo que se conoció como constitucionalismo social. La tendencia dominante fue a jerarquizar su papel en la regulación de la provisión de bienes y servicios considerados esenciales para la vida industrial moderna. Simultáneamente, ello trajo como consecuencia el auge de teorías pluralistas que, a partir de concebir a las sociedades modernas como compuestas por una enorme pluralidad de grupos con capacidad de presión más o menos equivalente, aparecieron como sumamente optimistas acerca de la posibilidad de eliminar definitivamente las diferencias sociales en el capitalismo. En ese marco, el gobierno es concebido como el mecanismo más apropiado para garantizar la utilización planificada de los recursos económicos públicos y privados para alcanzar el bienestar general, así como árbitro neutral frente a la conflictividad social y garante activo de la equidad. Por otra parte, la centralidad de la intervención estatal tuvo su expresión en el importante crecimiento burocrático de las instituciones y organismos encargados de gestionarla, que vieron fortalecido su poder relativo en términos de su relación con los distintos sectores sociales. Los intereses corporativos, de este modo, se superpusieron en una maraña articulada y sobreimpresa al régimen parlamentario democrático. La crisis del estado de bienestar comenzó a manifestarse a partir de la década de los 70, en un contexto de profundos cambios económicos, sociales y políticos a nivel mundial. Este modelo, que había garantizado durante décadas altos niveles de protección social, crecimiento económico y reducción de desigualdades, empezó a mostrar signos de agotamiento frente a nuevas realidades. Uno de los factores principales de esta crisis fue la desaceleración económica tras los llamados años dorados de la posguerra. La crisis del petróleo del 73 generó inflación, aumento del desempleo y bajo crecimiento económico, dando lugar a un fenómeno conocido como estanflación. Este escenario supuso una gran dificultad para los estados, que debían afrontar elevados niveles de gasto público en un contexto de menores ingresos. A esto se sumaron cambios estructurales, como la globalización, que incrementó la competencia internacional y limitó la capacidad de los estados para regular sus economías, el avance tecnológico que transformó el mercado laboral y el envejecimiento de la población, que aumentó la presión sobre los sistemas de pensiones y de salud. En el plano político e ideológico surgieron críticas al intervencionismo estatal. Las corrientes neoliberales impulsadas por líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos promovieron la reducción del gasto público.
la privatización de empresas estatales y una mayor confianza en el mercado como regulador de la economía. Estas políticas implicaron una reconfiguración del estado de bienestar más que su desaparición. Para estas nuevas corrientes de pensamiento, los puntos clave del problema encarnado por el estado de bienestar tenían que ver con 4 ideas principales. Número 1. El Estado benefactor incrementó excesivamente la burocracia, convirtiéndola en una fuerte presión para los gobiernos por su costo y poder. 2. Los partidos se tornaron maquinarias de ofertas electorales dirigidas al mercado de votantes, antes que en gestores responsables y pragmáticos de la realidad. 3. El Estado se vio obligado a satisfacer necesidades y provisiones que están fuera de su alcance y responsabilidad, fomentando así la pereza y el ausentismo de los trabajadores y debilitando la disciplina del trabajo. Y 4. Los grupos de presión corporativa crecieron de tal modo que al Estado se le ha vuelto inmanejable el cúmulo de demandas diversas e imposibles de satisfacer. Número 1. El Estado benefactor incrementó excesivamente la burocracia, convirtiéndola en una fuerte presión para los gobiernos por su costo y poder. 2. Los partidos se tornaron maquinarias de ofertas electorales dirigidas al mercado de votantes, antes que en gestores responsables y pragmáticos de la realidad. 3. El Estado se vio obligado a satisfacer necesidades y provisiones que están fuera de su alcance y responsabilidad, fomentando así la pereza y el ausentismo de los trabajadores y debilitando la disciplina del trabajo. Y 4. Los grupos de presión corporativa crecieron de tal modo que al Estado se le ha vuelto inmanejable el cúmulo de demandas diversas e imposibles de satisfacer. El avance del neoliberalismo ha tenido un impacto profundo en el estado de bienestar, transformando tanto su alcance como sus principios. Una de las consecuencias más visibles ha sido la reducción del gasto público social, lo que ha habilitado servicios fundamentales como la salud, la educación y la seguridad social. Este proceso suele ir acompañado de políticas de privatización que trasladan al mercado funciones antes asumidas por el Estado, generando en muchos casos desigualdades en el acceso a derechos básicos. Asimismo, el énfasis en la desregulación y la flexibilización laboral ha contribuido a una mayor precariedad en el empleo, debilitando la protección de los trabajadores y aumentando la inseguridad económica. Esto, a su vez, repercute en una mayor desigualdad social, ya que los sectores más vulnerables quedan más expuestos a los riesgos del mercado, sin una red de contención sólida. Otra consecuencia importante es el cambio en la concepción del ciudadano, que pasa de ser un sujeto de derechos sociales a ser visto principalmente como un consumidor. Este giro redefine la relación entre el individuo y el Estado, limitando el papel de este último como garante del bienestar colectivo.